las tengan, amigos. Empezamos ¡No las pasen! Tardes, Mejor las noches, no pasen. sabemos a qué hora nos vean. Porque no sabemos realmente sus usos horarios ni sus usos y costumbres. Pero estamos en el episodio número 5 de la gente que conoce a Alex, o que conozco yo, y se llama People I Know. People he know. People He Knows. Entonces tenemos de invitado hoy, con mucho honor, a Adrián, el Kinini. Mucho gusto tenerte aquí en nuestro- Hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Tenemos un sketch donde hacemos como Animaniacs. Pero Somos se llegará amigos. Ya sé. No, no se preocupen, no vamos a llegar a esa. O sea, la presentación. Es la presentación. Wow. Sí, Sí, es la presentación. Ujú. Qué bonito. Entonces, yo conozco las facetas de Adrián como artista, le tengo mucha admiración y respeto. He visto tu trabajo, también lo he visto con una especie de teatro guiñol portátil, con la historia de Nelson y el Chuyachauqui. Es para un público tanto de niños como de adultos y toca un tema muy importante que es la defensa del territorio. Para mí es súper valioso que un artista tome postura ante la vida, ¿no? Entonces, pues quisiera que nos platique también Alex Rocutla, de este tema. Sí, pues bueno, yo también te conozco ya desde hace pues unos años, ¿no? Sí, a tu jefe igual, por cierto. Su papá también es como un referente en el rock de esta ciudad, ¿no? Ya nos platicarás. Pero sí, estoy de acuerdo totalmente que los artistas que toman postura merecen una mención honorífica, ¿no? O sea, todos los que ocupamos el arte, o los que intentamos ocupar el arte para dar un mensaje, para tomar una postura, pues creo que es valioso, ¿no? Y es necesario y es aplaudible. Y yo creo, no, pues con mucha admiración y respeto. Sí. Yo creo que aquí el tema que nos ha venido hilando todos los episodios de estas entrevistas ha sido el foro cultural, ¿no? Sí. Porque pues es un hervidero de gente a veces, ¿no? Se da que es como una estación de metro, ¿no? Sí, ¿no? Los pisos sucios, la gente entra por donde no debe de entrar, te asaltan. se brincan el Mete lo que no debe meter. todo. Salen Entonces, del baño con pistola. hay Todavía no ha pasado. hay muchas cosas que nos han hecho pensar que la diversidad enriquece. Entonces, una parte fundamental de este hervidero del foro cultural, ¿no? Es como que la honorabilidad del artista que se presenta ya habiendo tomado postura en la vida, ¿no? Porque Ya sabe que quizás, va a dedicarse a eso. sí, quizás uno aborda algo que le guste escénico, la música, la danza, el teatro, lo que sea, pero sin saber bien qué o qué, ¿no? Cuando no tienes claro qué es tomar postura, ¿no? Entonces de repente pues sucede algo que a cada quien en su momento le llega, como ese despertar, ¿no? Decir, pues ahora sí, las cosas van a tener un porqué. Claro, ¿no? es cuando encuentras tu porqué. Ahora sí, platícanos. Platícanos de tu porqué. ¿El porqué de lo que hago? Sí, tus Ajá. motivaciones, así claro. a dónde te lleva tu voluntad. No el destino, pero el camino. Pues, Cuéntanos de tus decisiones en la vida que han dejado al Nini de hoy. que me han dejado así, pues creo que no sé cómo decirlo. Bueno, se dieron cuenta que soy blanco, ¿verdad? Sí. soy evidentemente. ¿Tú cómo te identificas? Ajá. Porque respetamos. Se respeta todo y no se juzga nada. sí. Yo así, tinte de morado. Sí. Y lo estás diciendo como con tonos superiores. No, pero, o sea, en una realidad urbana, o sea, es normal, ¿no? O sea, tú también, todos aquí. Sucede, de alguna u otra. Y es irrelevante un poco. Y es irrelevante un poco. En la ciudad, sí, ¿no? Sí. En la ciudad es así completamente natural, normal, y la realidad que vivimos como desde siempre, ¿no? O sea, la cuestión de la televisión, lo estético, los programas, Claro. la música, La la tendencia. sí, o sea, estábamos ahí muy Estereotipo. muy dentro de eso, ¿no? Entonces, como que tuve una duda de chiquito, ¿no? De muy pequeño, de por qué, o sea, ya en el contexto de la escuela, que también es otro método de adoctrinamiento, ¿no? Pues, los compañeros son morenitos, ¿no? Y todo esto,
y yo decía, ¿por qué yo soy güero? ¿Por Ajá, qué en un estado, nación, digamos, mexicano, azteca, Ajá. multidiverso, multinación. yo soy güero? No me cabía, ¿no? Como esa idea. Tú te sentías el raro. No es raro, sino como, o sea, Solo te cuestionabas tu pues, momento. cuestionaba eso, ¿no? O sea, y sí, mi madre cuenta que le decía, mamá, quítame la piel. Una onda así, ¿no? Como, Quiero ser rojo. quiero ser así, como, quiero ser moreno. Ajá. Blackface. Y es una cosa, pues también de privilegio, ¿no? Claro. No querer ser en esta... Por primera vez viste el privilegio. Pues es que Sí, o sea, ahora ya viéndolo desde... es cuestionar el privilegio. Sí, y todos debemos cuestionar nuestros privilegios. En general cuestionar todo, ¿no? Y buscar que no haya un abusivo, Claro. un manchado, Ah, sí. Claro. un gandalla. Ajá. ¿Qué es ser gandalla? Tengo que responder esto. No, tenías que seguir. Ok. Yo Pero bueno, creo que- en pocas palabras, una cuestión. como tu proceso de lo que eres hoy fue por darte cuenta de ese momento. No de darme cuenta de ese momento, sino de transitarlo. Ok. Transitarlo. Vivirlo. O sea, y es como una cosa, creo que es como lo entiendo como un desarrollo identitario, ¿no? Ok. De nación y de cultura. Entonces, vamos, o sea, nunca he podido dejar de ser este estereotipo tampoco. Ni tendrías Pero- por qué tampoco, Ni ¿no? tendría por qué, pero sí me ha llamado mucho la atención, pues lo de acá, ¿no? O sea, lo que se habla en el campo o aquí en las periferias de la ciudad. Claro. Y vivir también esos, en algunos puntos, esos procesos y todos los procesos siempre hay música, siempre hay Correcto, tiene que haber un expresión desarrollo musical. natural, ¿no? Del humano, que es la música, el teatro también, la danza, o sea, está muy presente en todos lados. Entonces, eso, yo creo que a donde voy, pues, trato de convivir y... Claro, yo creo tranqui, ¿no? que, y eso también, si siguen las redes de Nini, se darán cuenta que eres como muy viajero, ¿no? O sea, eso te lleva también a estar en un lado, en otro. Eres un artista como errante un poco, ¿no? Sí. Bueno, por la misma naturaleza del proceso y del proyecto. Y de la capacidad privilegiada que tengo de hacerlo, ¿no? Claro. O sea, Pero bueno, también- pero bueno, va más allá porque no tengo, digamos, hijos, no tengo algo así de esa dimensión. Ujú, Entonces de también responsabilidad. es un privilegio no tener esa responsabilidad de andar así como así. ¿Cómo así? Sí, porque ahí está, ¿no? O sea, y lo que yo un poco quisiera es que justo como a partir de la música ya no pensar la música en torno al rock and roll o incluso al jazz o a cualquier otra cosa así como de ese tipo. Lo que más bien es una pose a veces. O sea, no, pero también me gusta, güey. A mí me gusta. A mí me gusta ¿verdad? mucho el rock, no tengo problemas con eso, pero o sea, yo quiero defender que hay algo de acá, que hay como que se escucha. Pues sí, así como el metalero se aferra al metal, pues también hay Quien se aferra a quien se aferra a las raíces Claro, y ¿no? quien se aferra, o sea, creo que es válido siempre levantar la voz y tampoco es malo tener un gusto musical, ¿no? ¿No? O tres, o O cuatro. tres o cuatro, Sí, o ni uno mejor que bueno, otro, ¿no? No, está O bien, sea, está muy bien. Todo volvemos enriquece. al mismo punto, ¿no? En la diversidad está, Sí. como Todo dices enriquece. Félix. Ajá, que la diversidad nos enriquece. Nos Como, enriquece. como en tu desarrollo humano y personal, Sí. ¿no? Así, tanto tus vínculos se hacen más amplios, más grandes, como tú mismo te das cuenta de que floreces. Claro. Y no te das cuenta tan chico, ¿no? Ah. Ajá, tienes que hacer cosas para de repente ya decir... Tienen que "Órale". pasar cosas. Sí. Hay procesos más cortos también, ¿no? Hay procesos medianos, hay procesos largos. Y creo que no hay proceso malo, así no importa qué edad tengas, es importante darte cuenta de que la diversidad enriquece, ¿no? Y Sí. ser tolerante también. Y la diversidad en realidad, y hablando de la inclusión, no tiene que ver con soportar algo, ¿no? O decir, bueno, te acepto. No, Te tolero. Eso es no, es entenderlo, es
cobijarlo y entender que hay muchas cosas que no están diseñadas para esas personas que se han excluido por mucho tiempo, y en la diversidad es entenderlo, aceptarlo y tú mismo adaptarte, porque creo que cuando tú estás dejando entrar algo a tu vida también tienes que adaptarte en muchas cosas, ¿no? Despojarte de muchas cosas, del ego, ¿no? Tienes que ser empático. Y yo creo que la diversidad te lleva a todo ese proceso, al menos para mí así fue, ¿no? O sea, entender la diversidad y que la entendí teniendo un foro donde al mes había 10 géneros musicales distintos y que en esos géneros musicales convivían culturas, subculturas totalmente distintas que representaban ese género, pues te dabas cuenta que en esa diversidad estaba ese enriquecimiento, ¿no? O sea, yo aprendí y absorbí de cada una de esas culturas infinidad de cosas. Tribus urbanas. En esa diversidad te enriqueces, ¿no? Culturalmente, emocionalmente. Y no solo el dueño, ¿no? O sea, todas las personas que están involucradas en ello, los mismos artistas, los que trabajan, los asistentes, o sea, no es una cuestión capitalista de negocio, es de foro cultural. De foro cultural, porque el foro cultural tiene esa trascendencia, que solo existe y existe gracias a todos los que quieren que exista. Claro. Entonces, pero dependemos de esa diversidad. El concierto del sábado estuvo muy bueno, fue muy diverso. Fue muy diverso. Eso fue un ejemplo, claro. Fueron muy buenos todos, me gustaron. Yo soy fan de todos ahora. Y en todos absorbes algo. Pues y fue toda el esa cultura. Mitotilistli versión 4. Mitotilistli, ¿no? Mitotilistli versión 4. Sí, estuvo muy bueno. Sí, la verdad es que me gustó mucho. Todo lo que acabas de decir se resume y al sábado, ¿no? Que aquí sucedió. Gran diversidad. Vinieron muchos, ustedes tocaron, yo, los raperos, Denibalo, la chica que se Ajá, y también conoces cosas que no sabías que existían. Claro. Y que conversas con ellos. Con todo, y que las redes sociales, el internet, hacen muy rápida la comunicación. Aún así, llegas a foros culturales y te encuentras con cosas que no habías escuchado o que no tan fácilmente puedes llegar a ellas, ¿no? O sea, y presenciarlo todavía es mucho mejor, ¿no? Sí. O sea, la experiencia es 1000 veces mejor. Sí, sin duda. Pues eso sucede justo cuando estás como en movimiento. A veces no sabes que llegas a cierta fiesta de cierto lugar y hay una exposición así magistral, ¿no? de lo que se hace ahí, ¿no? Y entonces, pues así, es natural, ¿no? O sea, depende de dónde estés. Pero, o sea, la realidad de acá es la realidad urbana, ¿no? De esa, digamos, foro cultural, ¿no? Que no sé si quisiera hacer como una reverberancia de lo que sucede en una fiesta en otro lado, ¿no? Porque, bueno, el alcohol, ¿no? El desvío, o sea, me refiero a que hay que tomar para posicionarse también en un estado dionisíaco, ¿no? Sí. Y sucede en todos lados, ¿no? O sea, es la máxima. Pero también el mismo hecho de suscitar en la música o la danza o lo que sea, ya tiene que generar algo en el espectador, ¿no? En el que está viviéndolo, en el que está bailando. Sí, creo que, o sea, he llegado a un punto que pienso que hago, o sea, no quiero hacer como música, ya les dije, como rock, ya, sino como una especie de canción devocional y no adoctrinada, no así puesta en una postura religiosa en ese sentido, sino como aspirando a que en el acto de hacer lo que hacemos, pues sí estamos, no sé cómo decirlo, generando floreciendo, trascendiendo, generando creando en uno energía, y luego cuando hay sinergia con todos vibrando. hay algo vibrando, exactamente. Sí, cuando eso sucede es vibrar todos juntos, ¿no? Sí. Cada quien experimentamos de formas distintas, ¿no? Claro. Pero ahí te das cuenta de una unidad, de una empatía, ¿no? Sí. Y lo propicia el escenario, ¿no? Sí, no tenerle miedo a la vibración, ¿no? Exacto. Sí. No, y no te malvibres. Si no te ondees. Sí, un mal vibrado. Pero sí se da en el fenómeno de una ejecución artística, una interpretación, ¿no? Así conectas, estás ahí, ¿no? Naturalmente. Se vuelve no necesariamente con tintes más allá, pero un rito. Sí. ¿No? Así, Sí. en ese momento, pues
suceden las cosas espirituales. Sí, exacto. Es una experiencia chistosa. Para los que no saben, y creo que muchos no lo sabrán, yo fui cristiano muchos años y llegué a ser hasta pastor, por así decirlo. Con razón te De ahí me dejé mi look. Bueno, eso fue hace muchísimos años, muchos eran mis juventudes. Y bueno, cuando yo dejé el cristianismo, bueno, en el cristianismo se dan ciertas cosas como la alabanza y ondas así, ¿no? Todos aplauden, entonces se genera como una euforia, ¿no? Entonces, pues yo crecí en medio de todo eso y decía, oh, qué chido, ¿no? Y en algún momento tendremos un capítulo hablando de eso, pero No, también los cristianos... salí de eso, o sea, me salí de la religión, ya no soy cristiano, y en los conciertos percibí que había una sensación similar a la de cuando están todos en una alabanza gritando lo mismo, ¿no? Porque es la euforia colectiva. Sí. Entonces, cuando estás en un sitio y hay un mismo propósito y todos vibran, Se contagia y entonces empieza a generarse una vibra que no sabes explicar y que pues si estás en una vibrando. iglesia, pues se la vas a adjudicar a Dios, pero si estás en un concierto se la vas a adjudicar a la banda, ¿no? Al artista, a los creadores. Y entonces al final de todo tiene un contexto, ¿no? Esa vibración viene de una creación. Entonces, creo que en la música encontré cosas muy similares que había experimentado en esos momentos, y entonces entendí que realmente era el que vibraras con alguien, y puedes hacerlo de muchas maneras distintas, ¿no? Ir a una marcha política con un mismo fin, esperanzador, ¿no? De que esa persona llegue, te cambie el switch, genera una vibra, ¿no? Hay una vibración de a lo mejor, sin darse cuenta, hay gente unida por un bienestar, ¿no? Aunque les paguen una torta o lo que quieras, pero hay una vibración de que hay gente unida por un bienestar, ¿no? O sea, la vibración se da en muchas circunstancias. Y en multitudes yo creo que muy fácil. Y en multitudes muy fácilmente, claro. Multitudes O sea, borrachas, más todavía, hay ¿no? sensaciones Eso es, hechas así. es alcohol con un fuego. Sí. Sí, es parte, ¿eh? Pero es parte Es de, parte, ¿no? yo creo o sea, que la vibración es meramente milenariamente así han sido siempre como que las celebraciones, ¿no? Alguna manera del humano intoxicado, ¿no? Así han salido todos los rituales que conocemos en Y esta ahora vida. puro tóxico. ¿Cómo se les pudo ocurrir matar a alguien, ¿no? En un ritual, o sea, a menos de que estuvieras muy dañado y eufórico. Es decir, ¿por qué no matamos a alguien? Sí, bueno, pero Oye, por sí. lo menos. Oye, si matamos a alguien, güey. Pues Matamos para al que no perrito y lo fuera- destripamos y se lo ofrecemos a esta Ay, deidad sí. desconocida. Ya está Oye, no Perdón, que Para vibramos que no tanto. fuera tan barbarie, los ponían a hacer un sacrificio simbólico, ¿no? Ajá, claro. El Ya cuando agarraron corderito, todo. el cerdito. Semilla. El perrito. Ahorita también, pues también la gente tiene sus animales. O para semillas. comer. Pero de alguna manera sí le das un simbolismo al rito. Y yo creo que hace unos minutos que mencionábamos, el propósito del foro cultural es como que abrir esa vibración con el espectador y el artista, ¿no? Ajá. Yo siento que es la manera Siempre hay una posibilidad. de que el artista le hace justicia a su ejecución, ¿no? Así, si yo voy aquí a interpretar algo, si yo estoy teniendo aquí pues el chance de tener el foro, pues voy a hacerlo lo mejor que puedo y chido, ¿no? De alguna manera que, pues decir, miren, les estoy dando de lo mejor que traigo. Sí, pues sí. ¿no? Es para lo que me alcanzó. Y yo creo que en un foro cultural empieza a volverse como que, yo lo denomino la postura, cuando empiezas a decir, bueno, pues las personas que conectan más directamente con la gente es las que traen una postura más clara, ¿no? No tiene por qué alinearse con nada, ¿no? Sino que ya hayan encarado la vida, que ya hayan tomado decisiones, que ya hayan puesto su voluntad en algo, ¿no? Es como tener una plática madura, ¿no? Ajá. Pues yo creo que es lo que uno ve en una ejecución musical, en una Ajá. ejecución de danza, escénica, ¿no? Y se percibe en realidad todo. Y yo siempre he tenido la idea de que el foro cultural debe arropar todos los procesos, ¿no? O sea, si de alguna manera les digo, bueno, si de plano no sabes tocar, pues bueno, échale un poquito de ganas y aquí nos vemos, ¿no? Te rento el cuarto de ensayo. Te rento el cuarto de ensayo, ¿no? Pero aquí hay de todo, ¿no? Porque es como pedirles experiencia y nunca darles un lugar donde adquieran esa experiencia, ¿no? Entonces el foro
Pues creo que los espectadores también deben aceptar incluso esas cosas tan novatas, porque hasta en eso siempre hay una expresión, ¿no? Ujú, O sea, ujú. hay una Sí. expresión en todo lo que tú decides ir y presentar, como dices, dignamente, Ajá. y es lo que tengo, y aplaudirlo, ¿no? Y el foro cultural creo que también está diseñado para arropar a esos artistas y Ujú. todo ese proceso de los artistas. Para mí es importante en el momento en que uno se da cuenta que no es que el adelantado esté chingón y tú estés tonto por no ir adelantado, ¿no? Sino que ¿Cómo está adelantado? ir adelantado en tus procesos de, pues quizás de instrumentista, de compositor, Ajá. de desenvolvimiento escénico, ¿no? O qué tan depurada tienes tu idea Tu habilidad. lírica, ¿no? O sea, tu oratoria, ¿no? O sea, ¿qué vas a pararte a decir? Tu palabra y buen decir. Pero ya en el momento en que dices, sí, pues ya lo traigo y está chido y me siento ligero con eso y todo, y puedes hacer, para mí lo que cautiva de una expresión escénica bien ejecutada a ese nivel, es lo que le digo el estado de gracia, es grácil porque es sin esfuerzo aparente. ¿No? Entonces cuando tú ves al ejecutante que El esfuerzo ya evidentemente fue. sabes que de alguna manera u otra tomó decisiones de su voluntad que lo pusieron ahí, pues te está enseñando algo, ¿no? Claro. Eso es lo que hace que se conecte, bueno, yo siento, la justicia que le haces tú como ejecutante a tu composición, a tu performance, frente a un público que tiene pues abierto el canal para conectar. ¿No? Ahí es honor también del foro cultural, ¿no? De decir, pues pon tú, no te falta practicar, vete a practicar. Claro. Pero cualquier expresión, por chicos que sean los Ahí está el cuarto de ejecutantes, ensayo. Ah, pues sí. Ahorita realmente ponen la es dirección válida, ahí abajo, ¿no? sí. Porque nos acompañamos en todas las etapas del proceso, ¿no? Exacto. Tanto quizás en su inocencia candidez de los que todavía no han dado pasos de madurez, puedes aprender cosas, ¿no? Sí. Siempre los chicos también son maestros. Claro. Entonces eso es la virtud de un foro cultural. Y algo que iba a preguntarle a los tortas hace rato y ya no les pregunté, bueno, en el otro episodio. Dales un mensajito ahora y ahora sabremos Ahorita les vamos a- exactamente. Yo tengo un tema desde hace muchos años, con algunos artistas lo he platicado, con otros siempre que veo la oportunidad lo hago, y es exponer mi punto de vista tomando parte tanto de llevar un foro como de ser músico, ¿no? Las dos visiones son distintas porque el músico busca un foro, pero también busca una paga. El foro busca un músico, pero no tiene la paga. Entonces, creo que el foro y el artista cumplen en ese primer proceso, o sea, de que ellos buscan un foro, pero el foro no puede cumplir la parte de la paga porque el foro básicamente depende de muy pocos recursos, todos lo sabemos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con cuestiones culturales, autogestiones y temas así, pues es de muy bajo presupuesto. Y es como de todo un proceso. Pero también entiendo la otra parte de que el músico debe buscar siempre la remuneración de las cosas, ¿no? Pero creo que para ese conjunto ya tienen que darse otro tipo de circunstancias que a veces el artista y el foro están como un poco peleados, creo yo, ¿no? Entonces, siempre he querido como conciliar esa parte de que entiendan que el foro cultural tiene una infinidad de gastos para sobrevivir increíble, ¿no? Entonces, pero en conjunto sí se puede generar un buen curso para que el artista pueda usar ese foro como una catapulta para empezar a generar dinero. Y ese proceso también se puede dar, pero a veces es como poco visible, poco visto o aceptado, ¿no? Porque yo les digo, mira, acá tienes un foro donde al menos cada mes yo te puedo abrir la puerta para que tú tengas un proceso y digas, bueno, yo al año voy a tener 5 presentaciones en un foro que pues ofrece condiciones dignas, entonces, ¿qué hago yo con eso, no? Yo puedo ocuparlo para empezar a trabajarlo, yo a la par como foro, trabajar con los clientes porque también tenemos que hacer un convencimiento a que la gente venga a escuchar cosas nuevas, invierta en un cover de algo que no conoce pero que les aseguramos que valga la pena, en fin, es una labor constante de ambos lados. Si el artista y el foro pueden trabajar esa parte en conjunto, el artista puede tener en ese foro un nicho para poder ganar plata, que se generó de una dinámica, ¿no?
que no necesariamente tiene que ser el tema de que el bar solo obtiene un presupuesto, un capital por vender chelas y está forzado a tener que cumplir un pago, ¿no? Porque en ese pedo como medio capitalista no entra la dinámica, porque los foros culturales adquieren dinero de muchas formas distintas, ¿no? Entre patrocinadores, que por cierto, si alguien gusta patrocinar cosas al Nini, a nosotros, en verdad siempre es bien recibido porque el dinero es escaso en los procesos de autogestión, ¿no? Entonces siempre alivia, pero en conjunto siempre hay una manera de poder hacerlo. Entonces creo que a veces ha faltado un poco de diálogo entre los foros culturales Y el sindicato. y el sindicato de músicos independientes, ¿no? Entre el músico en general, ¿no? Pero, ¿qué opinas de esa postura, pues? Pues yo creo que pues, el público, ¿no? ¿Dónde está el público? También es un asunto que es muy difícil en Puebla. Claro, es algo que se tiene que trabajar también. Sí, pero bueno, es que históricamente, o sea, yo estaba platicando con la muchacha, del 2002, de los Billares del Sol, no sé si tú llegaste ahí. Claro que sí. Pues, claro, ¿no? Qué efervescencia, ¿no? Y de ahí salieron grupos como Los Santísimos, Pegajosos, Los Guanábana, que fueron los grupos que tuvieron un buen público durante mucho tiempo. En verdad, Pues de hecho yo empecé a ir al Pulque para Dos y ahí conocí, a mí me llamó mucho la atención porque pues un día llegué de que alguien me dijo, ese lugar, yo llegué y había un ring y en medio estaba tocando una banda y dije, qué loco, güey. el Pulque también fue El Pulque fue un muy buen sitio, güey. A mí me marcó y dije, no mames, yo no sabía que existían lugares así. O sea, para mí era el clásico lugar de covers, de bandas Y ese lugar tenía, pues ese pedo, expresaba, o sea, cada día era algo distinto. Entonces era muy divertido ir al Pulque para Dos porque pues siempre había algo nuevo. Sí. Había mucha gente, pero siempre, o sea, no importaba, güey. O sea, estar en el sitio, tomar una chela, eso empezaba a generar algo. Sí. Pero también no es constante, güey. Pero yo no sé a qué se deba, si los sitios no son constantes o se vuelven pocos, pero yo creo que gente hay mucha, como para que haya varios foros culturales y no haya la necesidad de estarse peleando a las mismas 100 personas que van a los foros culturales, ¿no? Pero también es una pregunta de cómo captas eso, o sea, cómo lo logras, cómo haces que la gente adopte la idea de buscar lugares o foros culturales para diversión. Porque también es divertido, ¿no? O sea, venir a un foro cultural es sumamente divertido. Pero ¿cómo logras que se quiten ese chip y digan, bueno, voy a volverme... El Pulque duró un buen rato, ¿no? O sea, su buena época fue una época larga. Pues como 6 años más o menos. Yo creo que hasta más. Sí. Hugo, ya patrocínanos. Hugo, saludos Hugo. Bueno, yo creo que había un muy buen equipo de gestión ahí. Pero era autogestión, o sea, todo empezó y después se profesionalizó mucho y de ahí también salió Millaray, ¿no? Que ahora tiene una productora bastante grande, pero al final todo se va gestionando y también muchos olvidan Milamores, que... ¿no? También. ¿Eh? El Milamores también. El Milamores. Estuvo ahí. Él era un gran gestor. Él también, como que levantó mucho la cosa del graffiti aquí en Cholula, ¿no? Era un gran gestor. Yo creo que... Y siempre hay mucho... Sí. En ese momento, por ejemplo, de los Billares del Sol, no sé quién era el que estaba detrás de todo. No estaba tan... Si fue en el 2002, yo inicié todo este asunto mío en la música en el 2006. Por ejemplo, Rocutla también tuvo una buena movida, un buen tiempo. Pues yo creo Hacían que una buena en gestión. su auge, pues yo creo que sí estuvimos unos 5 años fácil, güey. O sea, teniendo un 6 por ahí, ¿no? Pero sí es muy difícil. Sí. O sea, sostenerlo es muy sí. difícil. Un foro también que ha demostrado que se puede, pues es el Breve Espacio, ¿no? Claro, de eso hablábamos apenas con Claro, pues Charles ellos Papa. llevan mucho tiempo en su modalidad, ¿no? O sea, porque también recientemente empezaron a hacer las cosas más con teatro, es un muy buen foro teatral. Sí, Es un gran foro teatral y con sala de concierto también. Pero es que en los foros también hay diversidad, porque también Sí. hay identidades, ¿no? Rocutla Sí. tiene su propia identidad, Sí, el sí. Nexus tiene su Sí. identidad, el Pulque para Dos la suya, o sea, Nexus es el creo que el más longevo, ¿no? Hasta ahora. no, el Caruso, Sí. ¿Caruso? creo que el Caruso tiene 20 años ya. Tú que sí.
Y Rocutla tiene 18 apenas, y el Pulque tiene 20 y tantos, ¿no? Sí. Pero ¿Cuál será antes, el tampoco Pulque viven, o el Caruso? Pero no viven de conciertos ellos, ¿no? O sea, realmente no es sí es un foro, pero... Sí, no. Es que esa es otra cosa, ¿no? O sea, apostarle a que realmente sea un foro Sí. todo el tiempo también tiene otro tipo de proceso y de gestión. Sí. O sea, no es lo mismo. Sí. O sea, sí es difícil, la verdad, es que es bien Sí, complicado. es complicado. Cuando hicimos el Habemos Cacam, que Ajá. fue como algo como Mitotilistli, que fue en el 2013, creo, ocupamos un edificio del centro, güey, y pues, igual, o sea, muy grande, ¿no? O sea, en la sala en el primer piso, un foro, concierto, muy under, ¿no? También. Y en la azotea, el otro concierto principal. Cool. Estuvo padre, pero o sea, lograrlo fue un verdadero... Sí, es un logro y no puede ser tan constante. Y fue ¿cómo se llama? En la Jaula Rota, no sé si recuerdan esa casa. Una casa de cirqueros, de gente de arte recuerdo. circense. Entonces ahí en esa casa también había mucha. Pero también no era un foro, ¿no? O sea, solo lo tomamos. Era un espacio. Pero sí, o sea, hay que dedicarse a la gestión, que te guste, ¿no? Pues sí, tiene su encanto, porque yo después de hecho, parte por lo que en algún momento cerré, por algunas otras razones que me dieron la opción de cerrar, y dije ya, o sea, sí es muy cansado, tienes que lidiar con demasiadas cosas, porque tienes muchas carencias. Y con todo y que vayas teniendo apoyo y así, por alguna extraña razón, vas como teniendo siempre carencias, porque el público es difícil. Sí, mira, si el público que tú cautivaste en 3 años o 4 cambia su onda o su nivel monetario, lo perdiste, ¿no? Y entonces tienes que volver a crear y estar creando constantemente público, porque como es un tema cultural, pues entonces no cumples como ciertas ondas de que, pues no hay música divertida, ¿no? Pero porque tienen como que esa idea de que la diversión o el artista solo debe entretener, ¿no? Y el artista debe entretenerte. Entonces no ves al artista como alguien que puede darte muchas más opciones que no sea solo el entretenimiento a tu manera. O sea, es como un tema complejo, ¿no? Como decía Félix, en la diversidad está el enriquecimiento, y al haber tanta diversidad en un foro cultural, tienes que tomar en cuenta cómo te estás enriqueciendo de él, qué es lo enriquecedor, ¿no? O sea, ¿por qué me enriquece ir a ver a alguien que no conozco? ¿No? O sea, ¿por qué me enriquecería ir a ver algo que pues nunca he visto en mi vida, güey? O sea, ¿qué tendría de enriquecedor? Bueno, también la mentalidad de esta ciudad, ¿no? Un poco. No, y de cómo tenemos visualizada la cultura y los artistas y el entretenimiento, ¿no? O sea, básicamente los músicos son diversión, ¿no? Sí. Y como decía la otra vez, si tú llevas a tu hijo a clases de música es porque solo quieres entretenerlo o quieres alejarlo un rato de ti, ¿no? O sea, no lo haces con la finalidad de darle un instrumento o algo cultural, impulsarlo en la vida cultural, ¿no? O sea, lo haces para que se entretenga, güey, ¿no? Pero estás sabiendo y consciente que de eso no va a vivir. Y si le gustó la música y te dice, papá, quiero dedicarme a eso, le vas a decir, no, mijo, de eso no se vive, búscate algo decente, algo Me vas a explicar lo que en tu experiencia has visto. Ajá, y entonces volvemos a hacer un círculo vicioso, y entonces el foro cultural también tiene que ir y enriquecer un poco esa idea de diversidad, ¿no? O sea, no es tan fácil como solo hacer un cartel, porque voy a decir, pues sí está chido el cartel, pero yo no conozco a Kimi. Pues hay más. Entonces es como una labor constante de todos el hecho de generar esa idea de que en la diversidad está el enriquecimiento, y los foros culturales son parte también esencial de eso. Y yo creo que la diversidad en la cartelera del foro cultural, Ajá. eso es realmente lo que va a atraer a la gente más diversa. Ajá, bueno, y lo que demuestra, ¿no? Lo que avala en realidad que el foro cultural tiene esa virtud. Sí, por eso yo digo que al que ya se vio que tomó postura, ya es el que le hace honor al foro y a su creación, a su foro. Ajá, y por eso te vuelves un poco necio, ¿no? Porque ya tomaste postura. Porque a mí me decían, bueno, ¿y por qué no lo vuelves botanero o algo así, ¿no? Un restaurante, No, pues mariscos, porque una tal vez podría hacerlo, ¿no? Y podría poner otro negocio, un casino. Es que, casino, ¿no? es que también como Que entonces eso fondea. Es que también conozco y hay algunos que son empresarios
que sí tienen el dinero para pagar a músicos. O sea, pero principalmente sus lugares, restaurantes. Sí, porque al final de cuentas... También es una empresa exitosa, digamos, o sea, que llegue todos los sábados y domingos se llenen tus lugares. Sí, claro, no fue cultural, es mucho trabajo. O sea, sí llegué a tenerlo en algún momento, pero te digo, es una gestión muy complicada, porque no es lo mismo que abras y se llene, a que para que se llene tengas que traer a Liguerra y hacer una gestión desde un mes y la logística. Yazatlán, ¿Ya? Yazatlán también. Ajá, o Yazatlán, ¿no? O sea, las logísticas son completamente distintas, pero mantenerlo. Sí. Pero es que Yazatlán no saca de conciertos, ¿no? O sea, su fuerte pues, es la comida. Ellos, por ejemplo, son... Pero también, digamos, hay inversión detrás. Sí, hay una labor, porque el Yazatlán pues tiene años, ¿no? Y sí tiene una visión. Y ha florecido, tiene ya... Ha florecido. Claro. Y ya tiene un nombre. Deberíamos de invitar también a Juan. Sí. Rodrigo. Sí, pues bueno, creo que hemos llegado al final de este conversatorio. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Nini. Un gustazo. Más tarde, cuando vean este programa, sigan las redes de Nini. Siempre tendrá algo bueno que ofrecerles. Sigan a Rojutla también, sigan a Los Negligentes, sigan a Yendo Hart, si quieren fotografías, si quieren diseño, si quieren limpiezas industriales. Aquí hacemos todo tipo de comerciales. Si usted quiere depositar aquí su logo, aceptamos financiamientos, patrocinadores. Y bueno, ¡Patrocínenos! nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias Nini, gracias Félix. Gracias. Ahí nos vemos. Chao.